Bueno, como veníamos en los programas anteriores, ya hemos hablado un poco acerca de la reseña histórica de todo lo que fue la Reforma Protestante. Hoy continuaremos con un tema importante que son las 5 solas, lo que comenzó con una simple protesta por parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas por parte de la Iglesia romana, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia. Recordemos que Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, como lo decía la hermana Evodia. Este año cumple 499 años de ese hecho, y la queja principal de esas tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició con todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, de las famosas indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tratar hoy el tema de las solas de la Reforma. Y tenemos nuevamente, nombramos nuevamente nuestros invitados. Tenemos al pastor Jesús Angulo, a nuestro hermano José Ángel Ramírez, que viene de la ciudad de Medellín, director del Seminario Reformado Nueva Providencia, que hoy nos está acompañando, y nuestro pastor Over Miranda, nuestra hermana Evodia, y quien les habla, el hermano Gerley Causil. Entonces vamos a iniciar el tema con una pregunta importante, pastor Over. ¿Cuál es el significado de las 5 solas para la Iglesia protestante? Bueno, es importante ver que estas solas surgen en el contexto de un debate. Son, digamos, por decirlo así, como especies de gritos de batalla. Cuando comienza la Reforma, realmente Lutero en las 95 tesis estaba haciendo un ejercicio académico más que todo, porque la costumbre en esa universidad donde él fija eso es que se postulaban unas tesis y era una forma de decir, bueno, vamos a hacer un debate sobre este asunto. Yo pienso que Lutero nunca alcanzó a imaginarse las consecuencias que su propuesta de debate iban a tener para la historia de la humanidad. Y él formula sus tesis y ahí comenzó, digamos que una semilla de lo que fue la Reforma. ¿Qué sucedió ahí? Curiosamente nadie se acercó al debate. La gente ignoró las tesis, alguien cogió las tesis, las reproduce. Estamos en la época de la imprenta y esas tesis comenzaron a circular y comenzaron a ser leídas, digamos que no por el público que Lutero esperaba, que eran los académicos de su época, los que estaban en esa universidad, sino por el pueblo en general. Cuando el papado se percata de esto y de cómo la gente está eso difundiéndose, se produjo una gran revuelta y llaman a Lutero. Ya Lutero también, pasados varios años, había escrito otros panfletos y otras cosas. Y en el miércoles 17 de abril de 1525 se le exige a Lutero que se retracte, no solamente ya de sus 95 tesis, sino de muchas otras cosas que él había escrito hasta esa época. Y obviamente esto se llamó la dieta de Worms. Se le pide oficialmente que se retractara. La costumbre era que aquella persona a la que se le pedía que se retractara se arrodillaba cuando él estaba acostado. Cuando se le decía que se retractara, él se arrodillaba y pedía perdón y decía, me retracto. Ese era todo el protocolo, era ese. Usted nada más tiene que decir, me retracto, punto. Resulta que Lutero, la primera vez el primer día pide un día más para pensarlo, se le concede ese día de entre comillas misericordia, esperando obviamente que al día siguiente simplemente dijera me retracto. Resulta que el Lutero lo que dice es lo que textualmente voy a leerles.
ya que su más serena majestad y todos sus príncipes se requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Quizá este es el inicio de lo que es la sola Escritura. ¿Qué es lo que está diciendo hasta ahí Lutero? Históricamente, la tradición católico-romana ha hablado de dos fuentes de revelación: la Biblia y la tradición. Incluso ahora más que nunca lo están diciendo de forma más clara. En Concilio Vaticano II salió un documento que hace parte del concilio, que se llama Dei Verbum. Creo que es el numeral 12 de Dei Verbum. Habla de que hay dos fuentes de revelación: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Ellos ahora ya han oficializado su postura sobre este punto. ¿Qué es lo que dice la sola de la Escritura? La Iglesia se sujeta a una sola autoridad, y es la Escritura, y solo la Escritura. No es la Escritura más los concilios de los papas, no es la Escritura más otra cosa, es la Escritura y solo la Escritura. Eso ya divide de forma fundamental entre protestantismo y catolicismo romano, porque nosotros no reconocemos dos autoridades, reconocemos una sola autoridad, y eso ya es, digamos, el germen de la sola Escritura. Después se formuló a nivel teológico, pero básicamente dice eso: la Iglesia está sujeta a la Escritura y solo a la Escritura. Para las personas que nos escuchan, entonces, estamos hablando de que las 5 solas tuvieron un significado importante, o son una base importante, son la base de la doctrina reformada. Entonces, ya el pastor Uri comenzó con la primera de esas solas, que es la sola Escritura. Entonces, queremos ir ampliando más ese significado. Hermano José Ángel, ¿podría usted aclararnos un poco qué significa sola Escritura? Bueno, hermano Gerley, la sola Escritura, como comentaba el pastor Oduve, se produce en un momento de mucha confusión en la iglesia, porque como ha dicho el pastor, la iglesia tenía dos fuentes de autoridad, de hecho 3 fuentes: tenía la tradición, la Biblia y el Papa, y esto producía una contradicción constantemente en los papas, como enseñó Lutero. Un papa decía una cosa y el otro papa decía otra cosa, y Lutero decía, bueno, si el papa es infalible, ¿cómo es posible que un papa que es infalible diga algo y otro papa que es infalible lo contradiga? Esto es imposible. Entonces esto creó mucha confusión en la iglesia, a tal punto que surgieron doctrinas como las indulgencias. ¿Qué eran estas indulgencias que intentaron tanto a Lutero? Pues resulta que la salvación se vendía. Existe un lugar que es el purgatorio, entonces las personas mueren y van a ese lugar, y dependiendo del dinero que tú des aquí, entonces esa persona que está en el purgatorio dura menos tiempo ahí. Entonces se vendía esa boleta al cielo. Lutero meditaba y decía, bueno, si el Papa tiene tanto dinero y si el Papa ama a las personas, ¿por qué no da todo su dinero para que todos salgan del purgatorio? Recordamos lo que eran los méritos supererogatorios. ¿Podrías hablando un poco acerca de eso? Porque eso tiene que ver mucho con las famosas indulgencias. ¿Cómo era que aquellos santos de la época, como San Agustín, San Crisóstomo, tuvieron tanto mérito que no solo le bastó para salvarse ellos, sino que también les sobró? Explícanos un poco de eso. Sí, les sobraba. Era eso, que tenían tantos méritos que esos méritos que tenían eran vendidos y transferidos a otras personas. Lo que estaban haciendo era una blasfemia contra el Evangelio de Cristo, porque Cristo fue el que tuvo tantos méritos que nos los transfiere a nosotros a través de nuestra fe en Él.
Entonces también se creó la simonía. La simonía era aquella doctrina por la cual tenemos a Simón el Mago en la Biblia, que Simón el Mago piensa que puede comprar los dones del Espíritu Santo con dinero. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Entonces Simón el Mago, y en la iglesia se le llamó simonía porque los futuros obispos creían que podrían comprar su cargo con dinero, porque la iglesia tenía poder. Entonces el obispado era un medio de ganancia, donde entraban las personas que tenían dinero. Y entonces había mucha confusión en la iglesia. Era necesario que surgiera algo como lo que postuló la iglesia protestante, que es la sola escritura. ¿Qué queremos decir con esto? Que la escritura es la máxima autoridad de fe de nuestras vidas. Es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Lo que quiere decir que el Papa no es la máxima autoridad como nosotros creemos, como creían o cree la Iglesia Católica, y en ese momento creían todas las personas, sino que la máxima autoridad es la Escritura, porque es la palabra misma de Dios. Lo que quiere decir que la Escritura es la que es infalible y no es el Papa. Trayéndola acá al contexto, la Iglesia Católica tiene algo que se llama la sola Iglesia. ¿Qué es la sola Iglesia? Bueno, ellos tienen dos fuentes de autoridad, la tradición y la Escritura. Constantemente estas se contradicen entre sí, tradición y escritura se contradicen. Entonces, ¿quién dice quién tiene la verdad? La iglesia. Entonces no es ni sola escritura ni es ni sola tradición, sino sola iglesia, porque la iglesia es la que decide quién tiene la verdad. Lo que nosotros desechamos eso, porque la tradición es hecha por hombres que son falibles y que se equivocan, respetados, grandes hombres como San Agustín, como el mismo Juan Calvino, que es bastante querido por los protestantes, y como el mismo Martín Lutero, se equivocan. Entonces la tradición es falible, el único medio infalible es la escritura. Entonces cuando decimos sola escritura, estamos diciendo que la escritura tiene más autoridad que todas estas cuestiones. Y en nuestro contexto, hoy en día, vemos mucho en televisión personas que reciben revelación de lo alto. Y comienzan a decir, el Señor dice que te vas a casar con la niña que tiene las medias verdes. Sí, y comienzan a dar revelaciones nuevas. Y es ahí cuando nosotros decimos, no Señor, sola escritura. Si tu revelación está contradiciendo la escritura, no la necesitamos. Y si tu revelación dice lo que dice la escritura, tampoco lo necesitamos, porque ya tenemos la escritura. Es decir, que aquí en juego estábamos hablando de la autoridad. Exactamente. Era lo que estaba en juego acá. Pastor Oduber. Sí, y es la autoridad que debe comprometer nuestra conciencia. Porque es que fíjense que en la frase de Lutero es interesante que él dice, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Entonces, lo único que puede hacer prisionero a la conciencia humana, es decir, ser autoridad, ser ética, ser moral, ser el eje de las decisiones, de la orientación de la vida, y el único que puede comprometer esa conciencia de tal manera es la palabra de Dios, no otro ser humano. Yo no puedo reconocer una autoridad humana sobre mí fuera de la autoridad de Cristo y de su palabra. Entonces el debate era a fondo, no era simplemente un asunto de no estoy de acuerdo con X disposición de la iglesia, sino que la iglesia debe tener una clara autoridad y la única infalible, inerrante, es la palabra de Dios. Amén. Y a ella es que la iglesia debe estar sujeta. Entonces esto diferencia marcadamente, y hay que examinar hoy incluso los modernos catolicismos romanos, porque hoy quizás muchas iglesias que no reconocen la autoridad del Papa tienen pequeños papas que son una autoridad infalible, sí, donde ya la persona no dice, la Biblia dice, sino mi pastor dice. Entonces muchas cosas hay que replantear frente a esto. Realmente, ¿qué es lo que está atando la conciencia de muchas personas hoy? No es la palabra de Dios, porque ni siquiera la leen. ¿Qué tiene la última palabra en la vida de la persona? La escritura. Debe ser la escritura. Sí. Ese es el asunto. Y algo que hay que aclarar en este asunto de la sola escritura, porque me he visto envuelto en muchos debates con algunos hermanos con respecto al tema. Uno de los debates es que dicen, bueno, ¿dónde la misma escritura dice que ella es su máxima autoridad de interpretación? O sea, ¿dónde la misma escritura dice eso? Si tú no me puedes decir con la misma escritura que ella dice que ella es su máxima autoridad, entonces el principio de la sola escritura se cae.
pero es un principio lógico y obvio, porque ¿quién interpreta las palabras de José Ángel? Los mismos escritos de José Ángel. Si yo he escrito algo y muero, la interpretación a esos mismos escritos deben encontrarse en mis mismos escritos. No podemos encontrarlo fuera de mí, fuera de mis escritos. Entonces es un principio lógico que si tenemos la escritura, que ha sido la inspiración de Dios, revelada por Dios, el soplo de Dios mismo, la interpretación de cada pasaje de la escritura tiene que ser interpretada por la misma escritura. Argumentación. Es la escritura la que interpreta circular. la escritura, exactamente. Es la escritura la que interpreta la escritura y ella es la máxima autoridad en eso. Y otro debate en el que me he visto envuelto es que algunas personas entienden la sola escritura como escritura solitaria. O sea, como que la escritura está sola y como que nadie la guarda. Como quien dice, nosotros, los protestantes históricos, tenemos unas confesiones de fe. Estas confesiones de fe explican lo que creen nuestras iglesias y salvaguardan la Biblia de falsas doctrinas, de errores. Entonces muchas personas dicen, bueno, ¿y ustedes por qué usan confesiones de fe si ustedes son sola escritura? Entonces yo les preguntaría, bueno, entonces tú por qué tienes pastor si tú eres sola escritura. Sí, es que el hecho de que tengamos sola escritura no significa que no tengamos pastor, porque la escritura no está sola, la escritura necesita ayuda, personas que la interpreten, pero la persona la interpreta usando el principio de la sola escritura. Entonces nuestra confesión de fe hace eso, interpretan la escritura, por tanto la escritura no es solitaria, sino que es sola en el sentido de máxima autoridad, pero tiene medios de interpretaciones. Ahora que hablas de la interpretación, me gustaría citar 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Es un texto importante al tema que nos concierne. Repito el pasaje, 2 de Pedro, capítulo 1. Sí, hermano Gerley, aprovechando también, es importante ver que la escritura no está sola tampoco en el sentido de que el Espíritu Santo sigue iluminando la mente del creyente para que entienda también la escritura. Así que fíjense que primero el Espíritu Santo da a la iglesia pastores y maestros. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo de Dios a comprender la escritura. El Espíritu Santo le da ese don a la iglesia. Digamos que los teólogos, los pastores son un don del Espíritu Santo para la iglesia. Luego entonces también la comunidad de los hermanos que han sido educados en la escritura se convierten también en una especie de verificadores, ¿cierto?, de la enseñanza de la iglesia, de tal forma que si el Espíritu Santo ha enseñado, a pesar de que el pastor pueda llegar a equivocarse, la misma iglesia dice, pastor, nos da mucha pena, pero la escritura dice esto y usted dijo esto. Entonces la misma Espíritu Santo guiando a la iglesia. Entonces ahora vemos que la misma escritura le da a la iglesia autoridad. No es que la escritura niegue la función de la iglesia. La iglesia tiene autoridad basada en la escritura. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la pirámide donde aparece la iglesia arriba y la escritura abajo, sino que la escritura es la que está arriba. Digamos que después de esa escritura, por poner un ejemplo, está la escritura como la máxima autoridad, vendría un cuerpo pastoral y vendría la iglesia. Entonces la iglesia ejerce su autoridad basada en la escritura. Esa autoridad comprometería la conciencia de la persona. Pero cuando la iglesia quiere ejercer su autoridad sin basarse en la escritura, entonces ya pierde su legitimidad. Y vuelve un pastor. El pastor Jesús quería decir algo. Lo que pasa es que hoy muchos confunden lo que es la revelación con la iluminación. Correcto. Y eso es un grave problema hoy en día en muchas iglesias, sobre todo en iglesias carismáticas o pentecostales. Porque ya inclusive Hebreo habla de que Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas y hablando en tiempo pasado, dice, hoy nos ha hablado, o sea, ya nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué necesitamos para entender lo que nos ha hablado por el Hijo?
la iluminación en las Escrituras, porque la revelación como tal y todo lo que encierra el proceso de revelación que se dio para ser dada a las Escrituras, pues es muy amplio y muchos simplemente se pueden levantar en medio de una congregación y decir, así dice el Señor. Precisamente había citado ahorita 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, que me gustaría que ustedes explicaran a nuestros oyentes. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Nos podrían ustedes explicar un poco de esto? Fíjense que es importante que quien da la Escritura a la iglesia es el Espíritu Santo. Yo no puedo interpretar la Escritura sin la guía del Espíritu Santo. O sea, no puedo simplemente decir, a mí me parece que dice ahí tal cosa, sin tener en cuenta realmente lo que el autor inspirado quiso decir. Y nosotros vemos eso hoy muy comúnmente. Yo creo que ahí dice tal cosa, sí, pero ¿con qué criterio? Por lo general es, no, porque yo sentí que ahí dice tal cosa, porque yo creo, pero sin tener en cuenta el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró ese texto. Y eso sería un punto de regulación. José. Sí, bueno, el pasaje nos muestra claramente que no hay contradicción tampoco en la Escritura. O sea, ninguna Escritura fue interpretación privada, o sea, no fue que cada autor que escribió quiso darle su propia interpretación, aunque cada uno tiene un propósito específico. Pero entre ellas no hay contradicción, y si no hay contradicción en la Escritura, no debe haber contradicción en las interpretaciones de la Escritura. Entonces, algo muy interesante que decía el pastor Oduber ahora, es que muchos hermanos, muchos amigos, confunden cuál es el fundamento de la iglesia. Por ejemplo, Efesios compara la iglesia como un edificio, pero el cual su fundamento es Cristo. Y el fundamento de Cristo lo tenemos en la Escritura, porque fue ahí donde Él habló. Entonces, la Escritura, la iglesia está fundada en la Escritura, y no al revés. Claro. No, la Escritura está fundada en la iglesia. Como algunos amigos católicos entienden que la iglesia creó el canon. Nosotros los protestantes rechazamos eso. La iglesia no creó el canon, la iglesia reconoce el canon. Es el canon el que valida a la iglesia y no la iglesia la que valida al canon. Entonces es ahí donde está la gran diferencia entre protestantes y catolicismo, y hoy vemos muchas iglesias protestantes en nombre, pero no en práctica, porque hacen lo mismo que hacen los amigos católicos, es una recatolización. Lo que están haciendo es que ponen al pastor por encima de la Escritura y no la Escritura por encima del pastor. O sea, no es la Biblia el fundamento del pastor, sino es el pastor el fundamento de la Biblia, es todo lo contrario. Es decir, que lo que debe regular la vida del creyente, para los hermanos que nos escuchan, que quizás estén en una iglesia donde las emociones o las experiencias están por encima de lo que la Escritura dice, la Escritura misma nos manda que debemos regularnos por lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios está por encima de nuestras emociones y por encima también de nuestras experiencias. ¿Qué puedes decir, Pastor Oduber? Sí, sin duda que nosotros estamos afrontando también como efecto secundario de la posmodernidad un subjetivismo extremo. ¿Qué es verdad hoy? Lo que yo siento que es verdad. Lo que yo experimenté como verdad, o lo que yo... respuesta no es ni siquiera con la misma Escritura muchas veces, sino, pero es que yo sentí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que nuestras emociones están caídas, que nuestro corazón es engañoso, y que solo el Espíritu Santo puede realmente penetrar hasta la más profunda de nuestra conciencia e iluminar la vida de nosotros. Entonces, hasta en eso debemos dejar de confiar en nosotros mismos para confiar en las Sagradas Escrituras. Eso hace parte de la fe del creyente, reconocer que la autoridad no está dentro de mí. O sea, yo no soy la autoridad,
sino que la autoridad viene de afuera, fue revelada de afuera, no es ni siquiera algo que pertenezca al conocimiento natural. Por eso creer en las Escrituras también es un acto de fe. Yo reconozco que hay un conocimiento que viene de algo mucho más allá de lo que yo puedo comprender con mis ojos, con mis oídos, de forma natural, que la Escritura tiene un origen sobrenatural, que fue el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien habló y habla por medio de la Escritura, y que la Escritura es una palabra viva. Entonces, desde esa óptica, nosotros debemos sujetarnos a esa Escritura. Amén. José iba a Tal decir vez, algo. hermano Gerley, tal vez algunos oyentes no hayan entendido muy bien lo que hemos dicho, por eso es bueno poner un ejemplo práctico de lo que estamos diciendo. Un ejemplo es una vez estaba yo en una iglesia en la que me congregaba hace 5 o 6 años, una iglesia bastante grande y reconocida en la ciudad de Cartagena, y el pastor decía: hermano, la Biblia dice que llamen las cosas que no son como si fuesen. Por tanto, si tú no tienes un carro, llama que es tuyo, y porque llama las cosas que no son como si fuesen. Dile al carro y a la casa que no son tuyas, que son tuyas, porque no son para que sean. O ponle la vara al carro y di que es tuyo. Eso es una interpretación privada de la Escritura y fuera de su contexto. Porque el mismo pasaje de Romanos 2, que nos habla del texto, está diciendo que nosotros los gentiles, o sea, las personas que no eran de Israel, nosotros los gentiles, los que no éramos de Israel, somos llamados por Cristo o por Dios, somos vistos como judíos o como israelitas por medio del sacrificio de Cristo. Entonces el mismo Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros no somos judíos, pero somos vistos como judíos por medio de Cristo. Eso es lo que el texto está diciendo. Amén. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Pastor Jesús, ¿nos podrías dar algunas reflexiones finales en cuanto al tema de hoy? Sí, una de las reflexiones es que a la audiencia que nos escucha, de pronto aterrizándole un poco el lenguaje, el significado de reforma, explicándolo de la forma más sencilla, es volver a las Escrituras, volver a sus doctrinas, volver a lo que el Señor nos dejó, lo que el Señor nos enseñó, y eso mismo es lo que toda iglesia y todo cristiano debe aprender, las Escrituras. Precisamente hoy hablaba con una señora que se estaba como quejando, una señora cristiana se estaba quejando del abuso que hoy en día hay por parte de algunos ministros en el enfoque del dinero, del diezmo, de las ofrendas, en las famosas guerras espirituales que se dan hoy, que ahí en el cuadro hay un demonio, que en el florero hay esto, que quita aquello. Y la conclusión a que llegué con la señora es que le decía, lo que pasa es que la gente en la iglesia no está estudiando la Biblia, que es la principal fuente, norma de autoridad e inerrancia que tenemos, porque la gente se dedica a escuchar todo lo que le dicen desde un púlpito, desde una emisora, desde una enseñanza, pero no está siendo educada para leer, estudiar la Biblia, no entienden los principios hermenéuticos, de exégesis, homiléticos, para leer, estructurar un sermón, calificar un sermón, evaluar una enseñanza. Entonces, toda esa falta de preparación dentro del mismo pueblo y dentro de los mismos ministros han llevado a que las Escrituras se aparten un poco y sea el subjetivismo de aquellos que están siendo o llevando la enseñanza de la Biblia y haciendo a muchos errar y conducirse por un camino equivocado. Amén. Gracias, Pastor Jesús. Damos información sobre nuestra iglesia. Recuerden que estamos ubicados en la carrera 53, número 5977. Nuestros servicios los domingos, a partir de las 9:30 de la mañana,
Los martes y jueves, discipulados, estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Los miércoles, culto de oración y estudio de Isaías. Queremos invitar a nuestro hermano José Ángel que nos hable un poco rápidamente, que se nos acaba el tiempo, sobre el Seminario Nueva Providencia, y que nuestro hermano Pastor Uber cierre en oración. Claro, el Instituto Bíblico Reformado Nueva Providencia es un seminario teológico misionero. Nosotros brindamos capacitación teológica con un énfasis en misiones, y nuestro propósito no es solamente llenar al estudiante de conocimiento académico, sino que ese conocimiento sea aplicado en la extensión del reino de los cielos. Entonces, para ello nosotros ofrecemos becas que cubren la manutención de alimentación, hospedaje y estudios. Entonces, el estudiante que se postula a la beca, si es seleccionado para aquella beca, él no tiene que preocuparse por nada, porque su alimentación, su hospedaje, sus estudios están completamente cubiertos. Por si algún oyente está interesado en prepararse teológicamente y misionalmente y está interesado en internarse durante un año, porque nuestra capacitación es interna, internarse durante un año en la ciudad de Medellín, en nuestro campus, puede ingresar a la página www.nuevaprovidencia.org, www.nuevaprovidencia.org. Ahí en el link de inscripción están todos los detalles para inscribirse para la beca. Y mi número telefónico, José Ángel Ramírez, es 301-250-1856. 301-250-1856. Está fácil. Gracias, hermano. Pastor Uber. Bueno, vamos a orar dándole gracias a Dios por este espacio y pidiéndole que nos siga ayudando. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú eres la fuente de nuestra verdadera felicidad, porque nos has concedido la gracia de conocerte y de hacer parte de tu reino, Señor, que ya está presente y que también esperamos que venga para ser instaurado en la consumación de los tiempos, Señor. Gracias por este espacio, gracias por todas las personas de buena voluntad que nos escucharon, por todos los hermanos, Señor, que también han podido edificarse por este espacio. Te pedimos que nos sigas ayudando a sostener este espacio también, y que sea de bendición y edificación para tu pueblo, Señor, en esta ciudad y en todo este país. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.